agrupado, pero qué sé yo, más o menos te das cuenta por la forma en que te aparece pintado o cambiado de color cuando lo seleccionas la entidad, ¿no? Sí, A explicar nomás entonces. bueno, Viene vamos. bárbaro. Y no te No. vayas, Fabio. Haz un esfuerzo, vamos. No, es que sé que no voy a poder, ¿viste? Y la verdad que veo que después voy a tener que largarlo y me va a dar una Y calentura bueno, padre, y bueno. ¿viste? Y lamentablemente las otras cuestiones que tengo dando vuelta no las puedo largar. Preferiría largar las otras y seguir con el curso de AutoCAD, No, no, pero obviamente, obviamente. Hay no, responsabilidades también. no, sí, sí, no, tengo a la tía ahí que No, está, sí, privada de su libertad en un geriátrico y demanda muchísimo. Y la lo verdad que viví. sí, se me ¿Cómo está? complica. Yo, bueno, no es un tema que hace a la clase, ¿no? Pero bueno, ya que, No, ya que lo estábamos hablando, pero hay que no estar. pensé que lo de un geriátrico era tanto quilombo. O sea, yo pensé Uf, que, hablando vulgarmente, ¿no? Lo depositabas, pagabas todos los meses y ellos se encargaban. Y después me di cuenta de que no es así. no, O no es sea, solo el eso. geriátrico no, es la atención básica, sí, la atención de enfermería, o sea, todas esas cuestiones están incluidas. Pero por ahí me llaman y me dicen, che, tu tía necesita un estudio de sangre, llama al laboratorio que Claro, vengan a hacer la extracción. claro. Che, necesita remedios, tomate, mando todos los comprobantes, pedíselos a la obra social. Che, necesita tal cosa, Exacto. uy, pará un poco, o sea, No, no se pero es encargan así, de gran Fabio. cosa. No, no, no Yo sé. un iluso, ¿viste? O sea, por desconocimiento del tema, pensé que era algo como diciendo, No. bueno, está, vos pagá que nosotros nos ocupamos, vos te Yo tuve preocupás. varios años a mi madre y la parí y me rotaba con mi hermano. Yo era el que más iba, pero mi hermano se encargaba de ciertas cosas de medicina, tenías que llevarle. No, es un dolor, perdón la palabra, no la quiero decir, ¿no? Pero es un Sí, sí, dolor. ya se No, no, y entiende. aparte el tiempo que vos estás laburando, haciendo las cosas, no tenés tiempo. No tenés tiempo, ¿viste? Aparte Yo iba los que, fines de semana y tenía que llevar esos papeles que hacían la semana, era un quilombo para la sí, te medicina y todo. llaman, viste, durante el día, Olvídate, le digo, mira, mandame un olvídate. mensaje o llamame en una hora, que justo ahora estoy en una reunión, no puedo. Claro, No, pero es olvídate. urgente porque necesito hablar con... Ah, Y lo llamás, viste, cortá lo que estás haciendo y te dicen, mira, tu tía no quiere comer y nosotros probamos. ¿Y qué sé yo? Vos sos el que no, entiende de eso, ¿viste? ahí depende del lugar donde la tenés. Yo la verdad que Ay, tenía Dios. la gente donde yo la tenía, para no hacerlo largo, eran espectaculares y rebuscaban todo el tema. No, no me hacían esos planteos. Lo que sí de la medicina y esas cosas, sí, es inevitable. Obra social y todo, para mí, lo que sea, te tenías que encargar vos. No había otra. Sí, Bueno, sí, tenés que estar corriendo con todo. Pero tranquilo, bueno, paciencia, así paciencia. que sí, estoy con eso, con cuestiones del laburo, tratando de ponerme al día post cuarentena. Parece que se despertaron todos los muertos. Oh, no, Y boludo. Y se sí, fue sí, Guzmán, bueno, así que viste. ahora está todo bárbaro, boludo. No sé, porque te digo que a Qué desastre nosotros ese las país, cosas que boludo. estamos comprando tenés entrega de 180 días, viste, hay un vidrio que se nos quebró de lo que sería el área de sociales del comedor. Fue Uf, una piedra que, viste, cortando el pasto los jardineros, le engancharon, voló, pegó en el vidrio. Son vidrios uh, tipo blindex, viste, o sea, quedan armados, viste, no, no es que se cae el vidrio que queda, pero lo encintamos todo, que yo como para que aguante, y tiene como 180 días de entrega eso, viste, no se hace acá, no tienen el color, no, no, porque eso, y todo lo digo, que no, sea viste, importado, peor todavía ahora, con todo el tema del claro, es dólar y todo importado, el pero parate, no el se puede alza, poner un un quilombo. vidrio transparente y plotearlo con algún film antirreflex o Y algo, debe viste, no haber, sé, debe buscar haber. una alternativa. Pero no, 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 es todo, no, no, tiene que ser el vidrio fulanito. El color casualmente se llama azul Monsanto. No sé por qué, el arquitecto sabrá por qué le han puesto ese nombre, pero así se llama el vidrio, azul Monsanto el color. Y bueno, hay que salir a comprar ese vidrio que obviamente lo traen de afuera. El vidriero te pide anticipo por absolutamente todo, porque te imaginas que no se va a hacer cargo de una hoja de vidrio de 2,40 metros por Sí. 1,20 más o menos.
Así que bueno, es todo, ¿viste? Sí, sí. Empiezan todas las cosas que uno fue relegando. Bueno, ahora saltan a la luz que empezamos a tener concurrencia de gente y hay que ponerse al día. Y Así sí. que Sí, todo llega, estamos ¿no? renegando. Sí, 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 no, pero estamos renegando con todo. Así que se me va a complicar. Y sé que no lo voy a poder hacer y empezarlo, ¿viste? Y dejarlo por la mitad me va a dar muchísima bronca y prefiero comprometerme a hacerlo y aunque me cueste el tiempo, porque obviamente me va a seguir costando el tema de los viernes, pero de alguna forma se puede llegar a hacer, ¿viste? Pero bueno, sacándome esas cosas primero. Así que el año que viene, por ahí arrancamos con la segunda etapa. Muy bien, perfecto. Hola Inés, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿qué ¿Todo tal? ¿Cómo bien? estás? Muy Bien. bien, gracias, gracias. Eh, Mira, antes vamos a hacer una cosa que ahora te voy a contar, pero antes de arrancar con eso, te voy a decir lo que le decía Patricia recién. Nuestra última clase es el lunes que viene. Ese día tienen que estar entregados todos los trabajos. Eh, Te quedan algunos todavía por entregar, así que no tenemos mucho más tiempo. El viernes 15 que tendríamos que tener clases, no tenemos, no hay clases en el CPP, así que nuestra última clase es el día lunes. No tenemos más temas que dar, ya los dimos todos, así que hoy lo que vamos a hacer son preguntas o consultas, si es que tienen algo que les haya quedado alguna duda. Y si no, lo que vamos a ver, si no hay dudas y consultas, eh, les voy a explicar la diferencia entre dos comandos que se llaman agrupar y bloques. Nosotros bloques la segunda parte del año la vemos muy en profundidad, pero quería explicarles esta diferencia con el comando agrupar, porque el comando agrupar no lo vemos, pero sí es cierto que hay gente que lo utiliza y son bien diferentes los comandos y a veces se confunden, pero son diferentes. Así que no sé si tenés alguna pregunta, Inés. ¿No? Bueno, les voy a compartir pantalla. Bien. A ver, el programa nos ofrece eh, agrupar objetos, ¿sí? Agrupar objetos está dentro de la cinta, es este menú, ¿sí? Esta familia de iconos. Si ustedes los despliegan, hay tres botones más, pero como siempre, como en todas las cintas de comandos, perdón, en todas las familias de comandos, son los iconos que están afuera los que más se utilizan. La idea de este comando es agrupar objetos, ¿sí? No hace bloques, agrupa objetos y los objetos pueden ser cualquier entidad, cualquier, eh, con cualquier entidad me refiero a que pueden ser líneas sueltas, puede ser un bloque, pueden ser bloques, pueden ser sólidos, eh, cualquier cosa que esté dibujada, cualquier entidad, ¿sí? Y lo que hace es agruparlo. Básicamente este comando se utiliza para cosas temporales, como por ejemplo, si yo quisiese mover todo el mobiliario del living de esta planta, podría hacer un grupo solamente con los muebles o con parte de los muebles o con los sillones, con lo que yo decida que quiera agrupar para mover, rotar, girar, en fin, hacer, aplicarle el comando que necesite o que quiera, ¿sí? Este agrupamiento no los vuelve un bloque, ¿sí? El comando bloque es un comando completamente diferente. ¿Por qué? Porque hace que las entidades, además de agruparse, pasen a entenderse y leerse como una entidad compleja. Entonces tienen otras propiedades que el agrupamiento no le da a los objetos, ¿sí? Para hacerlo como más sencillo, agrupar es para hacer operaciones, eh,
puntuales, temporarias, ¿sí? Pero no para hacer repeticiones, por ejemplo. No para hacer repeticiones como, por ejemplo, puede ser una silla o una mesa o algo que voy a repetir en muchos dibujos. El comando que se utiliza es el comando block. Vamos a ver un poco cómo se usa. Es bastante sencillo. Si pican en el botón más grande que se llama agrupar o grupo y leen en la línea de comandos, lo primero que les va a pedir es la selección de lo que quieren agrupar. Supónganse que en este caso quieren, y les da entre paréntesis la opción de darle nombre y de darle una descripción, ¿sí? Si ustedes quieren darle un nombre específico, presionan la N, que es la mayúscula de las opciones. Si quieren hacer una descripción, porque son muy ordenados, la D para poner una breve descripción, y si no, la N, ¿sí? La N, un Enter, y ahí les pregunta el nombre, ¿qué nombre le van a dar? Vamos a ponerle mobiliario, ¿sí? Le dan un Enter y vamos a volver a leer la línea de comandos y nos pide que seleccionemos objetos. Vamos a elegir los sillones, ¿sí? Cuando terminamos de elegir lo que queremos agrupar, le damos Enter. Si ahora volvemos a tocar cualquiera de los dos objetos, van a ver que se seleccionan los dos a la vez y además aparece un recuadro que los contiene. El recuadro aparece obviamente desde los extremos, o sea, de las esquinas más alejadas de los objetos, pero no incluye lo que no se ha seleccionado. Si yo, por ejemplo, selecciono la mesa, no está dentro de este grupo. Y esta mesa de apoyo tampoco está dentro del grupo. Lo que está agrupado son los dos sillones. Y tiene la particularidad de esto que les digo, que aparece un rectángulo gris que nos indica que esto es un grupo, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con esto? Lo podemos mover, ¿sí? Le podemos aplicar el comando mover y se van a mover los dos a la vez. Lo podemos copiar, Claro. ¿sí? Lo seleccionamos y podemos hacer una copia de este grupo, obviamente indefinidamente, a veces que querramos. Está Y bueno. las copias van a estar agrupadas, porque lo que estamos copiando son grupos, ¿sí? A esto, por ejemplo, si por alguna razón, no sé, quiero mover el mobiliario y centrarlo para un ejemplo práctico, ¿no? Quiero que el sillón esté de la pared a 5 centímetros, tanto el individual como el otro. Entonces, para esto me sirve agrupar, porque yo sé que estoy moviendo los dos a la vez, o sea, posicioné ya el individual a 5 centímetros de la pared vertical de la ventana, y ahora voy a hacer lo mismo, moviendo a 5 centímetros el de 3 cuerpos, ¿sí? Entonces me facilita las operaciones, es para eso, ¿sí? O por si quiero copiarlo en algún otro lugar. Después tiene varias posibilidades, ¿no? Que son los otros botones que están disponibles. El primero de arriba es desagrupar, o sea, si yo pico acá, me va a pedir que seleccione el grupo que quiero desagrupar. Selecciono cualquiera de las entidades, ¿sí? La pico. Ni siquiera le tengo que dar enter, ya los desagrupó, ¿sí? Volvieron a estar separados. Los vamos a volver a agrupar. Le vamos a poner nombre otra vez mobiliario. Dar enter y nos pide que seleccionemos. Lo volvemos a crear. Se hizo otra vez el grupo mobiliario. Después tenemos una opción que dice editar, que es el botón que está abajo. Esto lo que va a hacer es, nos va a permitir modificar este grupo, ¿sí? Entonces, pico en el botón editar y me pregunta, me dice que seleccione el grupo que quiero editar. Pico cualquiera de los objetos que pertenezcan y acá me da opciones. Adicionar un objeto, remover un objeto o renombrarlo, o sea, cambiarle el nombre. Si yo quiero adicionar un objeto, leo en las opciones la letra mayúscula A es la que habilita
la opción de adicionar, escribo A, le doy Enter y me Esta es la mesa. leo en la línea de comandos, me dice que seleccione el objeto. ¿Qué es lo que quiero sumar a este grupo? Bueno, vamos a poner la Un mesa 7. rectangular. Podría seguir seleccionando, puedo seleccionar todo lo que yo quiera y obviamente puede ser cualquier cosa. Yo dentro de este grupo podría poner la ventana, el muro, lo que yo decida. No tiene que ser una familia, no tiene que estar en la misma capa. Puede agrupar cualquier entidad de cualquier layer. Entonces, sumo la mesa, le doy un Enter, desaparece el comando de la línea de comandos, pero si yo toco cualquiera de los objetos, en este grupo mobiliario ahora está sumada la mesa. ¿Sí? Es bastante sencillo. Después tenemos dentro de esta misma opción de editar, ¿sí? Remover objetos. Funciona exactamente a la inversa. Con la R activo la opción y en este caso voy a desagrupar de este grupo el sillón individual, lo selecciono, le doy Enter y ahora cuando toque el sillón individual ya no es parte de ese grupo. Pero la mesa y el sillón de 3 cuerpos siguen siendo, bueno, son el grupo, son lo que quedó de ese grupo. O sea, es bastante sencillo de usar. ¿Sí? Vamos a adicionarle el sillón. Así que este es el comando de agrupar. ¿Sí? La verdad que es bastante simple. ¿Cuál es la diferencia con hacer bloques? ¿Sí? Lo que hacen los bloques son entidades que tienen más complejas, que tienen otras propiedades que no tienen los grupos. Por ejemplo, si yo quiero hacer yo dibujo esta silla, ¿sí? Vamos a poner la derecha para que no. Yo dibujo una silla, podría agruparla y repetirla alrededor de la mesa 4 veces usando un array o como decida hacer esas copias, o puedo hacer un bloque. Si yo hago un grupo, vamos a hacer un grupo, primero voy a copiar la silla. ¿Sí? Si hago un grupo, selecciono esto, le pongo de nombre silla. Esto es un grupo. Me aparece el rectangulito gris que encierra el conjunto de objetos agrupados. Pero si yo hago un bloque, ya vamos a ver cómo se hacen más adelante en detalle. Yo solamente quiero que vean cuál es la diferencia. Fíjense que esta silla está dibujada en la capa 0, ¿sí? Está en blanco, todas estas entidades están dibujadas en la capa 0. Cuando yo la transformo en un bloque, va a tomar la capa que esté activa. Esa ya es un cambio, ¿sí? Yo cuando agrupé esto, no le cambió la capa, ¿sí? Se la mantiene. En cambio, cuando yo hago un bloque, sí le cambia la capa a la capa activa, ¿sí? A la capa en la que estoy dibujando. Ese es el primer, la primera gran diferencia. La otra diferencia es que esta entidad del bloque yo lo puedo insertar de nuevo, ¿sí? Y tiene un punto de inserción que es este puntito celeste que ustedes ven ahí. En cambio, si bien tiene un punto de inserción, no me permite insertarlo. O sea, yo no puedo ir a buscarlo al lugar donde busco los bloques. Por ejemplo, si yo activo la búsqueda de bloques,
va a aparecer con este nombre raro, porque yo no le puse nombre a propósito para hacerlo rápido, el preview de la silla. Pero si busco en todos los bloques que hay acá, no voy a encontrar nunca la silla agrupada. ¿Por qué? Porque no es un bloque. Entonces, los agrupamientos no se guardan en un lugar donde después yo los pueda ir a buscar. En cambio, la silla, sí, y es un bloque, ¿sí? Por eso es un bloque. Esa es otra de las características eh, fundamentales de los bloques. En los agrupamientos, en general, lo que voy a hacer es agrupar diferentes cosas, ¿sí? En este caso, los muebles del living, podré agregar, no sé, sumarle lo que necesite. Si por alguna razón yo necesito sumarle el piso de la cocina porque lo quiero mover todo junto, porque lo necesito para un dibujo, bueno, lo agrupo junto con los muebles. O puedo agrupar también esta parte de la mesada, nada más, un costado. ¿Sí? Entonces, vamos a llamarlo. Le voy a sumar este pedacito de la mesada, ¿sí? Entonces cuando yo mueva mi agrupamiento, se va a llevar con él ese pedacito de mesada. O sea, no hace falta que sean ni de la misma capa, ni de la misma familia, ni nada por el estilo. Yo voy a agrupar lo que necesite, ¿sí? En cambio, la idea del bloque es que yo voy a hacer una entidad compleja, que es el bloque, que tiene varias características. Esta que les decía, que tiene un lugar desde donde se puede insertar, que lo puedo llamar, o sea, lo puedo buscar y lo puedo volver a insertar. Y además que en general los bloques son repetitivos, ¿sí? Sí se usan para hacer repeticiones. No solamente en el dibujo, ¿sí? Sino cuando yo estoy dibujando siempre más o menos los mismos temas, me puedo hacer mi biblioteca de bloques. Si yo soy, no sé, si fabrico sillas, si tengo 30 modelos de silla, puedo tener el modelo de cada una de las sillas dibujadas, guardados en un archivo, y voy trayendo el modelo que necesito en cada dibujo. Esa es la idea del bloque. La repetición, básicamente, ¿sí? Obviamente que después puedo ir con varios bloques a hacer un bloque más grande, por ejemplo. Acuérdense, este es el agrupamiento, lo ponemos en costado. Este es el dibujo en crudo y estos son dos bloques. Este es un bloque y este es otro. Pero a su vez, yo puedo hacer un bloque con bloques adentro, o sea, de dos bloques, ¿sí? Ahora, estas dos sillas son un bloque diferente a este bloque. ¿Sí? Este bloque está compuesto por dos bloques iguales. Entonces, eso también me permite hacer el comando bloques. También lo puedo hacer con mi agrupar. Yo puedo copiar esto y podría a este grupo sumarle el otro grupo. Eso también lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es guardar en algún lugar que yo sepa y que conozca el agrupamiento. En cambio, con el bloque sí. Además, Consulta, sí. Gustavo. Si vos agrupás, por Uh-huh. ejemplo, no sé, los dos muebles esos, cuando Sí, vas a la capa de y los movés, los sí. desplazás, cuando vas a la capa de mobiliarios, ¿en qué posición los ves? ¿En la original o en la que los desplazaste agrupados? En la que lo desplazaste, porque la capa Ah, no tiene nada que ver con el espacio. La capa tiene que ver con las entidades que dibujas. Entonces, no hay manera desde las capas, desde tu cuadro de capas, de ver dónde están. Porque esto solamente se relaciona con la entidad en sí misma, no con su posición en el espacio, ¿sí? ok. Si yo muevo eso, vamos a sacarle el piso para que no sea... Sí, más que nada, o sea, por cañerías, ¿no? Sí, Si vos, por ejemplo, haces la distribución de los desagües de
baño y cocina Sí, de una casa. Y después decís, no, bueno, acá lo tendría que haber corrido 5 centímetros para acá porque el codo no me da y esto, o sea, agrupaste todo, lo moviste los centímetros que lo tenías que mover. Después vos al sanitarista, cuando le entregás la capa de él, la de sanitario, o de instalaciones pluviales, de desagüe, no sé cómo se llamará esa capa, sí. eh, ¿él lo ve corrido o como vos lo dibujaste originalmente? Lo vería corrido entonces. O sea, si lo moviste agrupado, no No, necesitas lo que pasa es generar un que bloque y moverlo en bloque. cuando vos lo movés, Sí, eh, ya está, lo moviste. No es que hay claro. una copia que queda en la capa, la posición Ah, ok. horizontal. No, la capa va a ir acompañando siempre a la entidad. O sea, ¿qué te quiero Ok, decir? Todo lo que está en amarillo está dibujado en la misma capa. En este caso se llama mobiliario. ¿Sí? Si yo muevo esto, no es que estoy moviendo la capa, estoy moviendo entidades claro. que están en una capa. ¿Ok? Claro. Mira, no es que vas a mover la capa, vas a mover entidades que están en una capa. ¿Se entiende? Perfecto. Ujú. Si por ejemplo vos tenés en este grupo, suponete que le sumamos la ventana, que es una capa completamente diferente, ¿no? Yo podría sumarle todo el dibujo de la ventana o sumarle una parte de la ventana, ¿sí? Yo le voy a sumar una hoja nada más. Entonces, cuando seleccione esto, se va a seleccionar esta hoja de la ventana. No se va a seleccionar el marco, en corte ni en vista, o sea, ni el verde ni estas dos líneas que vendrían a ser el marco en vista, el ancho de la carpintería. Sino que en el grupo lo que tengo son estos tres objetos, que en este caso son dos bloques y un rectángulo, que son entidades diferentes, y estas líneas que son dos rectángulos que forman o que representan la hoja corrediza. Ahora, si yo a una de las capas la apago, me voy a salir de mobiliario porque la capa activa no la puedo apagar, o vamos a hacer otra cosa. Voy a apagar esta capa de la carpintería que se llama carpintería 01. Me voy al icono de frizar, voy a apagar. Toco cualquier entidad que esté en la capa y se tendría que apagar, ¿sí? Pico y se apaga todo, incluso la hoja que estaba agrupada. ¿Se entiende? Si yo toco acá, no me va a aparecer la hoja que está dentro de este grupo, pero no me va a aparecer porque la capa en la que está dibujada está apagada. ¿Ok? O sea que también hay que tener cuidado con eso. Si yo voy a agrupar y voy a tener diferentes objetos que están en diferentes capas, cuando encienda y apague capas, hay que tener cierto cuidado. ¿Sí? Vamos a Perfecto. prenderla. La volví a activar, la capa carpintería 01. Si yo toco mi grupo, esa hoja de Sigue la estando ventana, agrupada. ahí está. ¿Sí? Ahora, si yo muevo esto, voy a mover solamente esa hoja. Lo demás se va a quedar en su lugar. Si apago la capa, se va a apagar en todos lados, tanto acá como en el grupo. Voy a apagar ahora de nuevo la capa de carpinterías y no la veo más en el grupo. No es que no esté, es que la capa está apagada. Entonces hay que tener cierto recaudo, cierta memoria cuando vamos combinando grupos o bloques, porque en los bloques también sucede. Bien, vamos a poner la capa bien apagada. Bueno, acá como estaba apagada y lo moví, no me lo tomó. Esa es otra cosa que sucede. Quedó
en el lugar donde la moví al principio. O sea que en el agrupamiento tienen que estar activas porque si no, no las lee. ¿Se entiende lo que digo? Cuando yo moví el mobiliario, la capa de carpintería se estaba apagada. Entonces cuando lo moví no me la tomó. Y si ahora vas a la capa de carpintería, te va a mostrar esa hoja faltante. Sí, de hecho está acá, ¿ves? Claro. No está. Tendría que moverla, pero para moverla, si yo muevo la capa así, se va a llevar los El muebles mobiliario, la también. tenés que desagrupar o la tenés Exactamente. que sacar de ese grupo y moverla. ¿Sí? Exactamente. Entonces, hay que tener ciertos recaudos cuando apagamos y prendemos las capas con respecto a los grupos y también con respecto a lo que son los bloques. Vamos a ver qué más. Una cuestión de los bloques que no afecta en los grupos es que como los grupos agrupan entidades que están en cualquier capa y no afecta ni a su color, ni al nombre de la capa, ni a nada, el grupo, si yo toco el grupo, fíjense, está la capa mobiliario, que es la amarilla, y un poquito de esta ventana que está en la capa carpintería 01. Si yo toco el grupo, fíjense que acá no aparece capa, ¿sí? Porque hay varias capas en este grupo. Entonces yo no lo puedo manejar por capa. Es distinto en los bloques. ¿Por qué? Porque este bloque, si yo lo toco, sí tiene capa. Es la capa mobiliaria. ¿Ok? Entonces, pero después lo vamos a ver con profundidad, pero como concepto general, siempre que dibujen un bloque, siempre, lo más aconsejable es que lo hagan en la capa 0. ¿Sí? Y ahora les voy a explicar por qué. Vamos a ir a la capa 0. Vamos a dibujar algo en la capa 0. Cualquier cosa, ¿no? Una mesa gigante, supónganse. Esta es mi super mesa. Está dibujada en la capa 0 y yo quiero hacer un bloque con esto, ¿sí? Vamos a elegir una capa que tenga, o la vamos a hacer, y vamos a usar una que tenga una línea diferente. La vamos a llevar a la capa eje, que es amarilla y que tiene tipo de línea, trazo y punto, ¿sí? Y tiene un espesor de 0,13. El espesor no lo vamos a ver, pero no importa. Lo vamos a llevar a esa capa, el bloque, ¿ok? Y van a ver que va a tomar todas esas características. Entonces yo voy a crear una capa, un bloque. Y esto es un bloque, ¿sí? Yo después les voy a enseñar cómo se hace el comando. Fíjense que la diferencia entre el rectángulo y el bloque es que en el bloque lo que aparece destacado es el punto de inserción, que es este cuadradito azul, que es el otro punto de inserción, o sea, cada bloque tiene su propio punto de inserción. En cambio, el dibujo en crudo, que es este rectángulo, tiene todos los puntos importantes de un rectángulo, ¿sí? La otra característica, acuérdense, es que tiene nombre. Si van a las propiedades, aparte de decirles que es un bloque, les va a decir el nombre del bloque. En este caso tiene un nombre bastante raro, por la manera en que lo creé, pero el nombre también se lo puedo dar. Yo les puedo decir qué nombre quiero que tenga. Bien. Ya tengo el bloque y ahora lo que voy a hacer es pasarlo de capa. Lo vamos a llevar a la capa eje, habíamos dicho, ¿no? Fíjense, no solamente tomo el color de la capa, sino también el tipo de línea, ¿sí? Y si yo lo selecciono, está en la capa eje. Esto no sucede en los agrupamientos. Este agrupamiento no tiene capa, por ende no le puedo cambiar el color, no le puedo cambiar el tipo de línea, ¿sí? Es otra gran diferencia entre el agrupamiento y el bloque, ¿sí? Entonces, el bloque
digamos, medianamente bien hecho, se tiene que hacer primero dibujarlo en la capa 0, después hacerlo bloque y lo puedo dibujar, lo puedo pasar de capa, ¿sí? En cualquier momento, o sea, yo puedo cambiar seleccionar mi bloque y cambiarlo de capa y va a tomar las características de la capa que yo designe. Incluso yo le voy a poner la capa, o sea, alguna otra, a ver, el otro es las proyecciones, por ejemplo. Esta capa que se llama proyección, le cambié el color, le cambié el tipo de línea, porque la capa proyección tiene asignado este tipo de línea, ¿sí? Esto solo lo puedo hacer con los bloques. Por eso es importante dibujarlo en la capa 0, para que tome las características de la capa en la que yo lo quiero poner. Porque miren lo que pasa si en vez de dibujar en la capa 0, dibujo en cualquier capa. Vamos a dibujar en la capa muros. ¿Sí? Pongo como capa de trabajo la capa muros, dibujo una mesa, cualquiera, un rectángulo. En este caso, no sé por qué aparece ancho vamos a usar otra. No quiero que aparezca ancho. Muro bajo. No, pero es blanco. Suena confundido. Cualquiera. Sanitario. Voy a dibujar una mesa en la capa sanitarios. ¿Sí? Capa sanitarios. Tiene línea continua. Y una especie de línea asignada. No importa. Ahora, esto lo voy a transformar en bloques. Acuérdense que si toco una entidad, aparecen sus partes importantes. Si toco un bloque, lo que va a aparecer es su punto de inserción. Así me doy cuenta a ojo que es un bloque y que no es un bloque. Ahora, esto lo voy a transformar en un bloque. Si lo toco, o sea, si lo selecciono, ahí me aparece el punto de inserción y esto es un bloque. Si yo le quiero cambiar la capa para que tome las características de esa capa, por ejemplo, ejes, lo cambié de capa, pero no tomó ni el color ni el tipo de línea. ¿Sí? Vamos a pasarlo al otro eje que era este. ¿Sí? Está en la capa, si lo toco, está en la capa eje. Esta capa, si yo la veo en sus características, dice que la capa eje amarilla tiene que tener trazo y punto. Pero no me lo tomó con trazo y punto. ¿Por qué? Porque no está dibujado en la capa 0 al inicio, cuando hago el bloque. ¿Sí? Si por ejemplo yo dibujo un rectángulo en la capa 0, se lo toco con la capa 0 y acá hago el bloque, cambio de capa a la capa ejes, sí me toma todas las características de esa capa, de la que yo elija. En este caso, el color rojo, trazo y punto, si la selecciono, está en la capa ejes. ¿Ok? Por eso los bloques deben hacerse en la capa 0, para que tomen las características de la capa que yo quiero que tengan en mi dibujo. ¿Sí? Porque además no todo el mundo utiliza los mismos colores, no todo el mundo utiliza las mismas capas. Si yo tengo un bloque dibujado en la capa 0, le sirve a todo el mundo. En cambio, si yo dibujo mi silla en la capa sillas, al otro le va a quedar sí o sí mi capa sillas, aunque no la quiera, hasta que no elimine el bloque, porque la silla va a tener la capa incorporada, ¿sí? O sea, este bloque tiene adentro esta capa, que es la capa sanitarios. Por más que yo cambie
de capa. Fíjense, ahora está en eje, pero si yo entro al bloque, está dibujado en la capa sanitarios. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Hay algunos casos en que sí, quizás está bueno dibujar algo en una capa y algo en otra. Por ejemplo, esta es una galería de bloques mía, ¿sí? Que utilizo habitualmente, entonces me hago todos los bloques y vengo acá, los busco y los inserto directamente en mi dibujo. Entonces no tengo que dibujar la mesa y las sillas cada vez que hago un dibujo. Vengo acá y digo, bueno, ¿qué necesito? Una mesa de 6, más grande, más chica, redonda, una cama, bueno. Me copio esto, me voy a mi dibujo y lo pego acá, ¿sí? Y listo. ¿Qué pasa? Esto está en la capa 0. ¿Sí? Entonces acá en mi dibujo voy y busco de ponerlo en mobiliario, que es la capa donde tengo en este dibujo todos los muebles dibujados. Entonces me toma el color y las características de la capa. ¿Sí? Vamos a ver ahora en qué situaciones podemos hacer bloques con una capa diferente. Muchas veces, o en general, en el tema de las plantas y los árboles, sí se usan colores o capas de diferente color, ¿sí? Pero es justamente porque son cosas que queremos que salgan así siempre, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, el tronco está en marrón, después el follaje está en 3 tonos diferentes de verde, tiene la sombra dibujada. Entonces, difícilmente alguien que va a querer que esto salga en azul, o en rojo, o en rosa, ¿sí? Pero son cosas específicas. Por ejemplo, acá está en una capa amarilla y una capa verde. El problema de estas cosas es que yo tengo que en algún momento saber, primero si es una capa la amarilla y otra capa la verde, o simplemente es un cambio de color por edición. ¿Por qué? Porque si no, a la hora de imprimir me va a salir en cualquier color. O directamente se dibuja el objeto. Vamos a entrar a un bloque y vamos a ver en qué capa está dibujado. De esta manera se edita un bloque, o sea, se cambia. Voy a tocar cualquier elemento, voy a ir a ver, por ejemplo, este bloque está dibujado en una capa que se llama Kai. No sé quién lo dibujó, no sé de dónde viene Kai, no me dice nada Kai. Entonces este bloque es de alguien que dibujó el bloque con un sistema de dibujo propio que yo no conozco, que no sé qué colores utiliza, ¿sí? Porque esta capa Kai, primero que no la conozco, después que está editada, dice que la línea es continua, no dice by layer, con lo cual acá ya hay una edición. Si me voy a las capas, tengo que buscar la capa Kai entre las 250.000 capas, que es esta, y es el color 94. El color 94 es un color, acuérdense, de la primera paleta de los colores indexados que dijimos que para nosotros todos estos colores van a salir en negro. Y nosotros habíamos dicho que lo mejor es tener los colores que queremos que salgan en color de la paleta de colores True Colors, colores verdaderos, porque estos colores no los puede volver negros el AutoCAD, en cambio los indexados sí. Entonces ahí empiezan los problemas. ¿Ok? Y estos problemas vienen porque los métodos de trabajo son diferentes y quiero salir de acá. Y suceden estas cosas que ahora vamos a hablar
poquito. Cuando uno empieza a dibujar y empieza a conocer los bloques y se da cuenta que están buenos para trabajar y que ahorran tiempo, y que por ahí en algún momento uno, yo dibujo arquitectura, entonces obviamente los muebles los uso a cada rato. Alguien que dibuja elementos que tengan tornillos podría tener todos los bloques de tornillos. Las líneas de sanitarios, por ejemplo Ferrum tiene colgados en internet los bloques de todas sus líneas de sanitarios, con lo cual cuando hacen un proyecto pueden poner exactamente el modelo que quieren comprar con la medida exacta, como para ver este tipo de situaciones, que la puerta abra 90 a 2 centímetros del inodoro y no que quede a medio abrir o que no se pueda abrir, ¿sí? Entonces uno empieza a decir, bueno, está bueno esto de los bloques, qué es eso. El problema es cómo se hacen los bloques y quién hace el bloque. Como yo les mostraba recién, en esta librería de bloques que circulan en internet o que vamos haciendo, que nos pasan, la gente hace esto. Hace 1000 millones de bloques juntados de 1000 millones de páginas diferentes, dibujadas por 1000 millones de personas diferentes, de maneras diferentes. Entonces tengo bloques en verde, tengo bloques en rosadito, en ocrecito, en grisecito, ¿sí? Dibujados de diferentes maneras. Claro, es un montón de laburo ya hecho que yo no tengo que hacer, pero este está en azul. ¿Qué es eso? Seguramente está en una capa. Aflox Pix. Es una capa que no conozco, es una capa que no me dice nada, ¿sí? Y que además tengo que, por ejemplo, este está en azul, pero si lo toco, la capa es Noitat. No sé, es algo que solamente el que lo dibujó lo sabe. Como esto de juntar bloques es muy tentador, la verdad es que lo que tendríamos que hacer es tratar primero de hacer una limpieza, de ver qué es lo que más uso y de hacerme mi biblioteca y saber que todos están dibujados en el layer 0, que tienen un punto de inserción que yo decido cuál es, que tiene alguna lógica para mí, ¿sí? Por ejemplo, este sillón en planta, el punto de inserción lo tiene en el respaldo justamente porque cuando lo inserto en el dibujo, lo apoyo en una pared y después lo muevo 2-3 centímetros de la pared, que es la realidad de cualquier mueble. Cuando lo juntamos a la pared no lo pegamos en la pared. Y la vista lateral tiene el punto de inserción en una pata, ¿sí? Yo hubiese preferido que fuese en una pata trasera, justamente por esto de la distancia al muro, pero bueno, por lo menos está en el piso, ¿no? Si yo voy a dibujar una vista lateral, lo voy a insertar a nivel del piso. Obviamente después lo puedo mover, subir, bajar, pero ya me ahorré un pasito. Y así con cada uno de los bloques, ¿sí? Este punto de inserción, por ejemplo, está mal, o sea, no es lo más recomendable. La parte alta del respaldo debería ser una de las patas. Y siempre hay cosas para mejorar, ¿no? Cuando generás el bloque, ¿vos le podés indicar dónde queda el punto de inserción? Sí, señor. Mira, vamos a usar nuestra sillita. Vamos a copiarla. Yo dibujo lo que quiero hacer bloque, ¿sí? Entonces, dentro de los menús está el menú Insert, que es el segundo, ¿sí? Y en este menú cambia la cinta de herramientas y la primera es bloques, la segunda es definición de bloques y el primer icono es crear un bloque. Yo lo voy a hacer rápido, igual no se preocupen porque esto lleva su tiempo, pero tampoco es muy difícil, pero tiene más pasos que agrupar. Pico y aparece este cuadro de diálogo. Y acá defino todas estas cuestiones de punto de inserción, de nombre, en este cuadrito. Le voy a poner silla. No, le voy a poner
porque puedo hacer 1000 millones de sillas. Tendría que ponerle un nombre que a mí me represente algo. Por ejemplo, silla cocina. ¿Sí? No es lo mismo que la silla de una barra o de la silla de una mesa de comedor, por ejemplo. Esto de los nombres a gusto de cada uno, pero es importante que sea representativo. Después están 3 subapartados. El primero es el punto base. Y acá lo definimos picando directamente en la pantalla, o sea, utilizando este botón, ¿sí? Pico, se desaparece y ahí le digo dónde quiero que sea el punto de inserción. Es punto medio, en esta esquina, en este lateral de la silla. O sea, lo más lógico sería en la mitad del respaldo. Pico y vuelvo a la pantalla, a la ventana. ¿Sí? Después lo que me va a pedir es, me dice que los objetos, que los seleccione. Otra vez con este botón de seleccionar, pico y selecciono todos los objetos que quiero que se vuelvan un bloque. Selecciono, le doy enter para salir y vuelve a aparecer la ventana. Y por último me pregunta si quiero que sea anotativa, que tenga una escala uniforme y el allow exploding. El único que tiene que estar tildado es este. Se pueden hacer bloques asociativos también, pero eso ya es muy avanzado y requiere que ustedes sepan las escalas asociativas. Pero con esto de decirle dónde quiero que lo inserte, seleccionar los objetos y que esto esté tildado, ya estamos, ¿sí? Después tienen acá abajo el seteo de unidades de medida, viene en milímetros. Esto pueden cambiarlo o no. Si está en milímetros o en metros no les va a cambiar en nada, ¿sí? Y le dan OK. ¿Sí? El bloque desapareció. No desapareció. Quiero decir, se me acaba. Porque estaba en metros, así le cambié la unidad. Vamos a cambiar la unidad. Pero no lo vamos a hacer acá para no confundirlos. Perdón. Yo tenía que cambiar la unidad porque ya la tenía. Estaba trabajando con las unidades del lugar. Vamos a hacer la vuelta rápido. Era más rápido ir a Ando. No, porque me lo quiero sobreescribir. Ajá. Ok. Silla. Bueno, ahí quedó, ¿sí? Esto tomó el color de la capa en la que estoy trabajando porque estaba en sanitarios. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es pasarlo a mobiliario para que esté en su o muebles o sanitarios o silla o la capa que yo decida. Entonces yo ahí definí desde dónde lo quiero insertar, ¿sí? Y cómo se llama. Entonces si yo quiero llamarlo de vuelta al bloque, con el comando insert va a aparecer la ventana que me muestra todos los bloques que hay en el dibujo, ¿sí? El primero que aparece es silla cocina porque es el último que hice. Pero si yo despliego acá, aparecen todos los bloques que hay en este dibujo, ¿sí? Simplemente tengo que elegirlo, buscar cuál es, me va a dar un preview al costado, ¿sí? De cada uno. Entonces yo puedo ir viéndolos o puedo buscarlo directamente por nombre, ¿sí? Entonces
Esperen que se colgó el AutoCAD. Ahí está. El bloque que quiero insertar se llama silla cocina, está acá, lo pico, ¿sí? Me dice cómo quiero insertarlo, está tildado especificar en la pantalla, que es la mejor opción. No lo quiero ni rotar ni escalar, o sea, podría rotarlo y escalarlo directamente en este paso. Yo no lo aconsejo, prefiero trabajar siempre en el espacio modelo, entonces le doy OK. Y me aparece colgado del cursor y colgado del punto de inserción, o sea, en el punto medio del respaldo. Esto me sirve para ubicarlo, por ejemplo, quiero poner cerca de un muro, por eso que les decía que es importante el punto de inserción, pico, se fija en el dibujo y después lo acomodo. Bueno, lo muevo acá, no sé, 5 centímetros. ¿Okay? Está en otro layer, tendría que cambiarlo, lo puedo pintar para pasarlo de capa, que quede con las otras. Y una vez que hice la silla, puedo, no sé, hacer la mesa con las 4 sillas, que es este bloque. ¿Sí? Vamos a ver. Que se llama mesa de comedor 1,20, porque es el diámetro de la mesa. ¿Sí? Entonces yo con el nombre ya sé que es una mesa de comedor de 1,20 de diámetro. Si es este bloque se llama, bueno, tiene nombre non santo. Se ve que no tuve mucho cariño con este bloque. Bueno, y así se hacen los bloques. En el caso de los sanitarios, por ejemplo, bueno, depende también lo que uno tenga que dibujar. En mi bloque de sanitario está la parte de la instalación sanitaria, no solamente el inodoro y el bidet, sino que tengo bien ubicados la pileta de piso y los desagües de cada artefacto. Entonces, cuando haga el plano sanitario, yo voy a apagar todo lo que es el sanitario, voy a dejar la parte de los caños y puedo hacer los tendidos de los caños de la instalación sanitaria utilizando parte del bloque. ¿Sí? Ya te queda posicionado en el lugar. Exactamente. Y además ya tengo la separación mínima, mejor dicho, la distancia entre eje y eje de sanitarios, que la mínima siempre son los famosos 60 centímetros. Menos de esto la van a pasar mal. Así que esta es la mínima. Siempre puede ser más, pero menos de eso no, porque después no entramos. Bueno, y un poco es eso, el panorama general de los bloques. Los puedo editar, o sea, los puedo cambiar, o sea, puedo con un doble clic meterme adentro del bloque y editarlo. La pantalla cambia de color para saber que estoy editando el bloque. Supónganse que esto no lo quiero porque no quiero esta frazadita que se abre porque soy muy purista. Entonces le digo que ya está, lo tengo que grabar, grabo el bloque y lo cierro. Fíjense que ahora la cama ya no tiene eso, no tiene ese detalle. Pero la cama que está en el dibujo de arriba, bueno, este es otro bloque, evidentemente. Este sí. Vamos a ver cómo se llama este bloque. 101, y este bloque tiene que tener un nombre. Porque si fuese el mismo bloque tendría que haberse cambiado. Claro, este es cama matrimonial en planta, y este es el bloque 101. Que por alguna razón porque le agregué el borde, porque es una cama especial. Vamos a hacer esto, por ejemplo, para que vean el cambio. Yo tengo el bloque copiado 3 veces. Lo edito, como vamos a hacer con mi hijo Fabio. Vamos a hacer andú, vamos a hacer más rápido. Bueno.
Todos estos son el mismo bloque copiado 4 veces, ¿no? Y se llama cama matrimonial planta. La cama matrimonial planta. Si yo edito cualquiera de estos bloques, haciendo un doble clic, le borro el detallecito este, lo guardo y lo cierro, todos los bloques que tienen ese nombre cambian. Y esta es otra de las ventajas de los bloques, sobre todo cuando hay cosas que se repiten mucho. Imagínense que están haciendo un auditorio y la butaca cambió. Ustedes con redefinir un solo bloque, redefinen, no sé, 1200 butacas de un solo saque, o le quieren agregar algún detalle, ¿sí? Pónganse, vamos a agregar un detallecito a la silla, o a la butaca, o a lo que sea. Acuérdense de dibujar siempre en la capa 0. Está en 0, está todo en 0, está todo en 0, perfecto. Entonces, vamos a grabar los cambios. Y fíjense que todos los bloques que tienen el mismo nombre cambiaron. El que tiene un nombre diferente no cambió. ¿Sí? Este es el mismo dibujo, esta silla es lo mismo que este dibujo, pero es un bloque que tiene otro nombre. Por eso también hay que ser ordenados y no abusar de hacer el mismo dibujo con hacerlo bloque con distinto nombre, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Sí. Gustavo, una pregunta. Dime. Sí, con respecto al peso de los files, ¿no? Sí. Cuando te mandan una cosa por mail, ¿hay alguna, o sea, si tiene muchos bloques, así como mostraste, pesa más o no tiene importancia eso? Mirá, a ver, todo depende. Si es un dibujo muy grande que tiene muchos bloques, pesa menos que si es un dibujo grande que no tiene bloques. Una de las características de los bloques es que ocupa menos memoria, ¿sí? Ah, ok. Porque el AutoCAD, por ejemplo, todo este conjunto del inodoro con sus ejes y todo lo que se conforma el bloque, ahora para el AutoCAD es una sola entidad. En cambio, si todo esto son líneas separadas, son un montón de entidades. Claro. En general, lo que más... Pero de todas maneras, si hay, qué sé yo, 1500 bloques, evidentemente es un dibujo que va a tener peso. Lo que sí, digamos, hace pesado un archivo son los sombreados, ¿sí? Y la cantidad de ventanas que tengas en las presentaciones, ¿sí? A veces no importa la cantidad de presentaciones, lo que importa son la cantidad de ventanas que tenés, ¿sí? Si tenés muchas ventanas, muchos viewports, es posible que el dibujo se haga muy pesado también, ¿sí? Perdón, ¿en Pero esa variedad? parte no O la sea, vimos todavía, modelos ¿no? o... ¿Cómo? Yo te Perdón, preguntaba no, si, esa parte todavía no la vimos. No, pero me está preguntando algo Fabio. si, Sí. o sea, pesa más, por ejemplo, las ventanas, si son distintos modelos o por más que sea el mismo tipo de ventana, o sea, la misma entidad para el AutoCAD, o sea, está replicada muchas veces, tiene muchas ventanas, es más pesado el dibujo. Es la cantidad de ventanas. O sea, Porque, con cantidad de la misma, sí, del mismo bloque. no, porque las ventanas, ¿te acordás de la hojita que recorté en el aula? Sí, Bueno, las ventanas son es un recorte de esa hoja que hice en la hoja, es
por ventana. O sea, esta sería un recorte en la hoja. Este es otro recorte en la hoja. Este es otro recorte en la hoja. Y esto hace que cuanto más ventanas tenga tu archivo, más pesado es. Porque acá tengo 3 en esta No es presentación. carpintería, ¿Cómo? no es carpintería. ¿Qué cosa? Las ventanas que vos decís no son carpintería, son las ventanas del dibujo del layout, ¿no? Exactamente, son los Claro, no, viewports. por eso Fabio estaba preguntando por Ah, ok, no, carpintería. claro, yo te había entendido como carpintería, ¿no? No, perdón, no entendí yo. No. Inés me preguntó por los dibujos pesados, ¿sí? Entonces, las los elementos de los archivos que los hacen pesados son los sombreados, o sea, los hatch y los sombreados, degradados y la cantidad de viewports que tengas en el archivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada una de estas ventanitas tiene que regenerar, guardar la información que hay en el espacio modelo. O sea, esto tiene que estar a un doble clic. Yo poder meter, bueno, acá esta está, ¿cómo se llama? Bloqueada. Vamos a una que no esté bloqueada, así hacemos más rápido. Yo tengo que poner a un clic, poder ver todo lo que tengo en el modelo. A un clic, todo lo que tengo en el modelo en cualquier escala en el segundo, ¿entendés? Al instante. O sea, el programa tiene que ser ágil, entonces todo esto ocupa mucha memoria. Porque en cada una de estas ventanas yo tengo que poder ver todo lo que tengo dibujado. En cualquier escala, grande, chica, mediana, ¿sí? Y esto ocupa mucha memoria para el programa. Entonces, cuanto más viewports tengan las presentaciones, más pesado se vuelve el dibujo. Tan es así que en las grandes documentaciones, por ejemplo, una edificio en torre que lleva muchísimas plantas o muchísimas presentaciones con planos, lo que hacemos es directamente a los viewports, una vez que ya los dibujamos, los acomodamos, hicimos el plano, apagarlos. O sea, que no se vea nada momentáneamente, ¿no? ¿Para qué? Para que el programa no consuma recursos en las pestañas que no estamos usando. Entonces dejamos solamente activos los viewports en los que estamos trabajando, pero en el resto de las pestañas las vamos apagando. ¿Sí? Sí, sí, ahora sí. Bien, ahora Inés, que me preguntás eso, esto sí, escríbanlo, es un tip. Eh, También es cierto que el programa guarda un montón de información que no es necesaria. O sea, como que va creando basura, ¿sí? Hay un comando que se llama purge, ¿sí? Purge. Si ustedes escriben purge y le dan enter, va a aparecer este cuadro. Y este cuadro es lo que en realidad lo que le está diciendo, está preguntando es que si quieren purgar el archivo y quitar todo lo que no están usando o todo lo que no sirve, ¿sí? Entonces les va a borrar, por ejemplo, los bloques que no estén usando pero que están guardados se los va a borrar. Los layers que no estén usando y que no tengan nada dibujado se los va a borrar. Los grupos lo mismo, ¿sí? Porque hay un montón de cosas que se van quedando en los archivos, se van quedando, que no las utilizamos y que están consumiendo memoria. Entonces, se escribe purge, tiene que estar el primero de los ítems tildado. eh, y qué más, y nada más. Y apretar el botón de purgar todo. Y ahí van a empezar a ver que abajo en la línea de comandos les va a empezar a decir si quieren borrar o purgar determinados objetos. Acá, por ejemplo, me está diciendo si quiero purgar oblicuo, que es un bloque, si quiero borrar el bloque de asterisco de 740, ¿sí? Me va preguntando uno por uno. Eh,
y así voy purgando todo lo que está en el dibujo que no uso. Una vez que el botón de purga se pone gris, o sea, no puedo purgar nada más, le doy close, grabo, importante guardar, y ahí deseché todo lo que no necesito de mi dibujo, ¿sí? Ese es un recurso que también usamos cuando dibujamos mucho tiempo en un archivo, lo purgamos para sacarle todas las cosas que no estamos usando. ¿Sí? Además de estas son entidades o cosas que no se están utilizando en el dibujo. Además de esto, hay algún tipo de desecho que produce el programa también, de residuos, un poco más complejos, o sea que no son entidades que podemos llegar a ver, que también se pueden eliminar y se eliminan con un comando que se llama audit, que es auditar el dibujo. Escriben audit, le dan enter y ahí les va a preguntar si quieren eliminar todos los errores detectados. Entre paréntesis dice que no, ustedes les dicen que sí o yes con Y, le dan enter y va a empezar a hacer un proceso y a revisar y auditar en realidad el archivo y va a borrar todos los errores que encuentre, y eso también libera memoria. Siempre que hago o purga o audito, inmediatamente después guardo, ¿sí? Ok. Bien. ¿Qué más con respecto a los pesos? Supónganse que ustedes hacen un montón eh, de sombreados o de tramas o de lo que sea. Una forma, las tramas y esto ocupan un montón de espacio y se le hace difícil al AutoCAD, por lo que les conté cuando vimos en alguna clase, se los dije, cuando el AutoCAD pinta, por llamarlo de alguna manera, lo que hace es hacer esto, ¿sí? Tiene que triangular las superficies, ¿sí? Por un tema de cómo se desarrollan los programas vectoriales, las superficies para poder pintarlas las tiene que triangular, ¿ok? No puede pintar un rectángulo directamente. Y eso consume un montón de memoria, sobre todo cuando son muchos o cuando las figuras que tienen que rellenar son complejas. Y a veces cuesta mucho llenar esos espacios. Cuando hicieron los dibujos, a Patricia le costó también. Tiene sus vueltas esto de poner tacho o sombreados. Uno de los tips que pueden usar es hacer diferentes layers para diferentes sombreados, porque eso también les va a ayudar a aprender y apagar capas, y va a ser más fácil porque el AutoCAD no va a estar viendo el que ya está hecho. Por ejemplo, este está la capa agua, ¿sí? Supónganse yo tengo que hacer otro sólido de los muros, de lo que sea, no importa. Yo voy a usar cualquier capa. Lo primero que voy a hacer va a ser apagar la capa de ese sombreado para que el AutoCAD no vea, para no ver ninguna en la pantalla. Y voy a pintar otra en otra capa, ¿sí? Esta la hice en sanitarios. Obviamente tienes una capa destinada a un sólido, ¿no? Yo ahora estoy usando cualquier capa para hacerlo más rápido. Entonces vengo y apago. Y me fabrico la siguiente.
Gustavo, perdón, una pregunta. Dime. El comando para purgar es algo que usás en todos los files. ¿Cómo? No, depende si el dibujo se vuelve ingobernable o no. Ah, ok. ¿Sí? Cuando veo que el dibujo se empieza a poner lento, cuando pesa mucho, Ujú, audito o purgo, o las dos cosas. Bueno, y ok. así van dibujando todo lo que quieren sombrear y después lo único que tienen que hacer es prender esas capas que apagaron, pero ya cuando van a hacer la presentación o necesitan por algún motivo verlas, ¿sí? Y recién en ese momento encienden todo. Si no van a utilizar esto y van a seguir trabajando en el resto del dibujo, si no necesitan dibujar en esas capas donde están los sombreados, por eso digo, habría que hacer una capa para cada sombreado, ¿sí? Con su nombre, su color, para solamente apagar los sombreados y por ahí no apagar, qué sé yo, los muros. Hay una capa que son muros y otra capa que es el relleno de los muros, que está en la capa sólidos muros, ¿sí? Entonces esto me permite apagar el sólido y seguir teniendo los muros. Entonces puedo seguir trabajando en dibujar los muros sin tener los sólidos de los muros que muchas veces molestan o que se vuelven pesados a la hora de regenerar la pantalla. Ese es otro tip que pueden utilizar cuando tengan que sombrear. Bueno, creo que no queda mucho más de esto. También mi Blockman un poco. Bien, otra vez afuera. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que les haya quedado? ¿Nada? Sobre esto puntualmente no. Te hago una pregunta. Sí, AutoCAD 3D, sí. ¿se da en algún momento o Nosotros no. En el CFP no. Creo que en la facultad, sí, en la universidad, allá en Florida Oeste, ¿cómo le llaman? Eh, ya me va a salir. Pero no, acá en donde estamos nosotros no. estaría bueno, digamos, ¿no? El básico introducción o 2D y el 3D básico y bueno, después no sé. Sí. Ahí Patricia dice el centro universitario. Sí, es el centro universitario. Ahí en 3D. Sí, en realidad, digamos, el tema con el 3D es que tenés que tener cierto manejo espacial, o sea, entender lo que estás haciendo, porque es, digamos, la parte difícil del programa, ¿no? Porque estás dibujando por ahí en planta, en 3D, tenés que aprender a dividir la pantalla en varias partes como para poder levantar los objetos y todo eso, o sea, necesitas cierto grado de manejo de AutoCAD para dibujar en 3D. Porque además después lo que vas a hacer primero va a ser una maqueta electrónica, o sea, vas a levantar los alambres, por así decirlo, eh, y después tenés una serie de visualizaciones rápidas como para ver las volumetrías, pero si querés hacer un 3D tipo render, tenés que ya meterle materialidad, iluminación. Los chicos en general usan 2 o 3 programas para hacer los renders porque con uno levantan, con otro le dan la textura, con otro le dan los materiales. Son, son procesos más largos y que requieren bastante práctica, ¿no? Para llegar a hacer un buen 3D, digamos.
Sí, sí. Pero en la teoría es lo mismo que el 2D, pero sí, no estoy grabando. ¿Por qué no está grabando esto? ¿Dejé de grabar? No te puedo creer. Pará. Ah, no está grabando. Me engaña. Vamos a cerrar una cosa de acá para que no explote mi pobre máquina. Yo no soy un experto en 3D, ni mucho menos, nunca me dediqué a hacer 3D. Lo que hago lo hago para mí muy, diría muy rudimentariamente, pero básicamente tenés que acostumbrarte a esto. Mira, nosotros siempre vemos el espacio modelo desde arriba, ¿no? Plano. Para dibujar en 3D lo que tenés que hacer es ese espacio modelo ponerlo en el espacio, o sea, hacer esto. Y acá ya se empieza a complicar, porque estás viendo como si estuvieses viendo de costado. Entonces, dibujar es lo mismo, ¿sí? Como un rectángulo, pero ya no lo estás viendo como lo veíamos antes desde arriba perfectamente, ¿sí? Y después las herramientas de elevado, o sea, de creación de 3D, por si querés experimentarlas. Eh, mm, mm, un segundo, que hace 1000 años que no dibujo con esto. Porque además hasta me seteo el espacio de trabajo con las herramientas de 3D. Bueno, este es una customización que hice para dibujar en 3D justamente, y tenés la edición de sólidos y la extrusión, ¿sí? Yo uso mucho esto de la extrusión, que es dibujar en 2D y después a lo que dibujo en 2D darle altura. Lo selecciono, le doy enter y le das la altura. Esto tenés que escribir la altura que querés darle, obviamente, ¿sí? Pero básicamente es esto. Y después tenés operaciones. Supongo que, no sé, querés dibujar otro rectángulo. Que se intersecte con esa forma, le volvés a dar la altura que necesites. Bueno, se fue para abajo, vamos a hacerlo para arriba. Y estas cosas esto es una maqueta electrónica, es lo que te decía, que tenés que acostumbrarte a saber ver qué es lo que estás dibujando, porque es muy fácil pifiarle y por ahí estás dibujando para abajo y no te das cuenta. Entonces tenés que saber leer el Sí, sí, espacio. cómo está ubicado en el espacio, claro, ¿Sí? exacto. Y aprovechar las herramientas para moverte. En general esto, yo para hacer estos dibujos los parto en tres la pantalla. En uno tengo la planta y en en otras dos ventanas tengo un par de vistas diferentes, ¿sí? Y después tenés la edición de sólidos, que nada, tenés uniones, tenés extrusiones, eh, sustracciones, ¿sí? Y es lo mismo que en 2D, te va dando una explicación y te dice lo que hace. Por ejemplo, querés hacer una puerta o el vano de una puerta, primero tenés que dibujar la pared que está a la izquierda en gris. O sea, arrancarías con un rectángulo, le das una altura y esa es tu pared. Y después dibujás un rectángulo, el rectángulo verde, del ancho de la puerta, de la altura de la puerta, y haces una sustracción.
El de arriba es una unión. Lo que va a hacer es, en vez de sacarle un objeto al otro, lo suma. Que es lo que voy a hacer ahora, por ejemplo. Voy a hacer que este cubo se una con este cubo. Y el dibujo cambió, ahora se ven las intersecciones, pero esto, tu ojo tiene que estar un poco habituado a entender cómo se ven estas cosas. Y después tenés los puntos, las formas de visualización. Que hace tanto que no hago en 3D, la verdad. A mí me llamó la atención porque justo el otro día estábamos hablando de un mobiliario de una sala, viste, de reuniones, qué sé yo, y, y habíamos pedido, viste, si podían hacer un render de la sala y cómo quedaría, como para darse uno más Yeah. una imagen, claro, exactamente, de cómo sería. Y nos pedalearon, pero te digo que cerca de un mes. Y después, bueno, de tanta insistencia, la respuesta fue, mira, ¿sabes qué? Yo te lo voy a hacer con Photoshop, te voy a agregar las cosas, o sea, nada que ver con un render, pero digamos hicieron como algo un poquito más cercano a la En la realidad, ¿no? realidad, Una sí. edición, un montaje medio extraño, Ajá. pero quedó y se ve, ¿no? Pero nada que ver Con un con un render. render, ¿viste? Sí, tal No, cual. bueno, pero por eso, digamos, la base de los renders son estas cosas, ¿ves? O sea, vos vas haciendo los objetos, le vas aplicando, vas construyendo una maqueta. Claro. Tenés que moverte en el espacio, saber las medidas, saber las alturas. Bueno, después tenés diferentes métodos de poder visualizar lo que vos vas haciendo, o con líneas tipo alambre, o con la luz de un lado, la luz del otro. También depende de cómo, muchas veces lo que yo hago es, para hacerlo sencillo y no complicarme la vida, eh, hacer diferentes capas para cada objeto. Entonces de esa manera se visualizan un poco mejor. Suponete que, no sé, yo quiero hacer... Bueno, ahora todo esto, cuando uno hace una unión, el objeto se vuelve uno solo. Pero suponete que...
Cambiando el color de las capas también te ayuda, porque si no todo empieza a tener el mismo color y la misma intensidad, o si lo estás viendo como alambre, ¿ves? No sabes qué está dentro, qué está afuera, entonces te confunde si no estás acostumbrado a leerlos. Tenés que tener cierta práctica en AutoCAD y también cierto manejo del espacio. Y Y siempre, aparte deben pesar un montón estos archivos. no, más o menos, no Claro, tanto. como se No. usa mucho sombreados y esas Pero es que es cuestiones, otro ¿viste? Puede sombreado. pesar. Esto te lo hace automáticamente, Ajá, porque te toma el color de la capa, no lo lee como un sólido o un claro. hatch. No pesan tanto. Igual, digamos, se pueden agregar materiales, le podés poner luz artificial, le podés poner la luz del sol, lo podés ubicar en cualquier longitud y latitud de la Tierra para el asoleamiento, o sea, tiene un montón de herramientas. Pero básicamente el concepto de dibujo es lo mismo que el AutoCAD en 2D, ¿sí? Aplicándole operaciones en el espacio. Por eso tenés que tener una buena base de AutoCAD en 2D para poder trabajar mejor en 3D, sobre todo por la cancha, por la experiencia en decir, bueno, desde dónde lo voy a medir, cómo lo voy a medir, posiblemente tengas que hacer cosas auxiliares para poder dibujar otras cosas, ¿sí? Pero básicamente lo que vas a hacer es una maqueta. Suponete que le querés hacer la cuarta. Vamos a usar bueno, tendríamos que saber exactamente la altura y todo eso. Y ahí le hice la puerta. Y puedo ver a través de la puerta. De un lado y del otro. Esto estoy usando volúmenes enteros. Podría ser Sí, sí. solamente levantar los muros, hacerle las ventanas, o sea, es como cualquier dibujo en 2D. El detalle lo decide el que dibuja, hasta qué profundidad de detalle lo decide uno. Pero te digo, no es difícil, es muy laborioso, lleva mucho trabajo de dibujo, sobre todo cuando uno está muy canchero, y después tiene todo un trabajo como de postproducción para que realmente quede como uno de esos renders que nosotros vemos en algunos lugares, ¿no? Sí, Sobre yo otro todo día estaba ahora, viendo en YouTube un video de no que era cualquier, pero me llamó la atención, digamos, cómo estaba hecho. Era el funcionamiento, no me acuerdo, una AK-47, una cosa así, un rifle, una cosa por el estilo. Y es impresionante el dibujo, impresionante el laburo de dibujo que tiene eso. sí, Me son llamó mucho la atención, ¿no? Digo, qué tan difícil será hacer algo en 3D? horas de laburo, muy difícil no es muy laborioso. Por Claro. ejemplo, hay algunos que parecen fotos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay algunos que realmente parecen fotos, hay algunos que a mí me engañan a veces. Sobre todo en Instagram, Claro, yo porque le sigo ponen muchas fondos, le ponen... páginas, claro, sigo muchas páginas de arquitectura y la verdad que algunos dudo, porque hay algunos que tienen una calidad terrible, otros como este, por ejemplo, te das cuenta que es un render, pero hay algunos otros que no. Pero finalmente esto es nada, el bloque de este mueble con una textura específica y después todo lo demás lo hace la luz. O sea que tenés que poner también la luz para obtener los efectos que querés. O sea que tiene toda una parte de dibujo y toda una parte de materialidad y de iluminación, digamos.
Sí, sí, tipo el Flight Simulator, viste, que a veces te pones a ver, aparece algún video, viste, y cómo se salvó el accidente el 747 y te digo que dudás hasta que en algún momento te das cuenta que hay un detalle que decís, ah, esto es un dibujo, ¿viste? Pero Sí, hasta ese momento estás convencido de que es un avión verdadero. Es impresionante. sí, no, la realidad virtual ya llegó a un nivel terrible. El otro día estaba viendo un video de Fórmula Uno, no me acuerdo en qué circuito, y venía el auto y tomaba una bajada, y venía tan rápido que el auto volaba. Y era mentira, era un juego, era un videojuego, pero parecía real, Sí, sí. increíble. Pero bueno, nada, o sea, todo se puede dibujar, el tema son las horas culo que uno le ponga Y sí. a empujar el mouse, nada más. Pero por eso te digo, si te animás y empezás a explorar y te buscas algún tutorial, vas a encontrar las herramientas básicas, por lo menos para empezar a dibujar. Sí, sé que lo usan para la carga también de los CNC, viste, como, o sea, como, como una carga inicial más allá del programa propietario que ejecutan, viste, pero es como que necesita, porque eso trabaja de manera espacial, ¿no? Es tipo una impresora 3D. Sí. Y bueno, debe estar bueno, viste, poder diseñar así piezas para tallar y eso que las hace solo la máquina, ¿no? Siguiendo las Sí, coordenadas del dibujo que uno le pasa. exactamente. De hecho, la impresora 3D funciona con un 3D de estos. Y lo único que hace es copiarlo afuera. Por ejemplo, esa casa que yo tengo ahí en el ejemplo, esta es una modificación sobre eso y ah, depende del grado de locura de cada uno, puede dibujar la barandita con el caño redondo, con la planchuela. Acá no sería dibujarle ¿cómo es? Las ventanas, pero bueno, ahí va. Pero siempre necesitas el apoyo de la planta, ubicar bien los objetos, saber las alturas Claro. de cada Sí, cosa que sí, porque ya dibujas. no son, viste, el dibujo plano. No, no, no. Viste, ya estás metiéndole volumen, así que tenés que conocer otra medida más allá de ancho y alto. Sí, sí. Y después para hacer los renders tenés que ubicar, porque un render finalmente, o sea, el trabajo es así. Se levanta la maqueta electrónica, se le pone la materialidad, se le pone la luz y después el render es una foto de la maqueta. Por eso se ubican las cámaras, ¿sí? Y sobre cada cámara que vos Ah, pones se hace un render, ¿sí? Entonces acá tenés el preview en un estilo de visual, con realistic, y esto es lo que mandás a renderizar. Entonces, por eso siempre los renders son una foto. Porque en realidad para hacer un render vos necesitas hacer por lo menos lo que se ve, lo que querés que se vea. O sea, yo podría no haber hecho el fondo de la casa, pero sí tenía, sí o sí, para sacar esta foto tengo que hacer el frente y el lateral. sí, sí, eso ya te agrega también la perspectiva, ¿no? En la Exactamente. foto esa. Claro que no la tenés. A qué altura, a Altura, qué claro. distancia, en fin. Es todo un laburito. Así que bueno, bueno, gente, yo por ahora no tengo nada más. Inés, Patricia, entreguen sus trabajos, no nos queda nada. Gracias. ¿Eh? Sí, nos Este, vemos. la verdad que vienen bien. Creo y entiendo que han aprendido a dibujar, que saben lo que están haciendo. Y ahora hay que practicar, así que métanle. Yes. ¿Eh? Bueno, chao a Bueno, todos. Bueno, nos vemos. Nos Que anden vemos, gracias. bien. nos Chao, vemos. chao. Chau, Hasta chau. luego.